Muy buenas tardes, qué alegría saber que usted se mantiene fiel a la revista de Tarde en Casa, siempre en vivo, de lunes a viernes por la señal del canal educativo. Como usted ha podido observar, la anfitriona absoluta de este espacio, mi querida Raquel Malledo, está cumpliendo con otros compromisos y me ha pedido que sea yo quien les acompañe de principio a fin, un reto que siempre asumo con muchísimo gusto. Es jueves y siempre buscamos un tema médico de interés, por eso voy a estar dialogando hoy sobre un tema muy importante, parálisis facial, y que afecta a muchísimas personas. Para ello tengo la suerte de compartir con la máster, la doctora Ailén Chao Fraga, quien es especialista en cirugía maxilofacial del Hospital Docente Manuel Fajardo aquí en la capital, y viene para contarnos muchísimo sobre esta enfermedad en particular. Pero bueno, no es la única invitada. Tengo la suerte de compartir también con el vicepresidente de la Sociedad de Cardiología de Cuba, el doctor Leonardo López, quien viene a actualizarnos sobre un taller nacional y un simposio internacional que estará sesionando próximamente en la capital. Y claro que tengo también el segmento de las noticias culturales. Estaré dialogando con un joven cantante, Jay Milo. Llega desde Pinar del Río para actualizarnos en cuanto a su carrera musical. Eso y más, si usted se mantiene con nosotros hasta el final. Claro que también tengo buena música, esa que abre la portada musical de nuestra revista. Quiero compartir con ustedes un video hermoso de una violinista austríaca, Rusanda Panfili, en la portada musical de Tarde en Casa. Hermoso video sin duda con el que por supuesto regalábamos esa portada que siempre usted está acostumbrado a recibir desde la revista de Tarde en Casa. Ya les contaba en los inicios que estaríamos hablando este jueves médico, sobre parálisis facial. Y para ello tengo el placer de compartir con la doctora, la máster Ailén Chao Fraga, es especialista en cirugía maxilofacial del Hospital Docente Manuel Fajardo aquí en la capital. Bienvenida, doctora. Gracias por llegar hasta la revista. Muchas gracias a usted por la invitación. Es un placer compartir con usted, sobre todo para acercarnos, ¿no?, a esta enfermedad que muchísimas personas la padecen o la han padecido en algún momento de sus vidas. Sería bueno entonces comenzar contando en qué consiste exactamente la parálisis facial. Bueno, la parálisis facial es una pérdida de la movilidad de los músculos de la cara, de los músculos de la expresión facial, de la mímica, por una afectación del séptimo par craneal, del nervio facial. Este nervio facial es un nervio mixto que es el encargado de darle la motilidad, el movimiento a los músculos de la mímica con sus fibras motoras, también al reflejo corneal y al reflejo estapedial, que es este reflejo que hace que se cierre el músculo del estribo ante un sonido agudo superior a los 85 decibeles para proteger las estructuras del oído. Además de eso, tiene fibras sensitivas, sensoriales, que son las que le van a dar la sensibilidad a la piel del conducto auditivo externo y al pabellón auricular. Y también el gusto de los 2/3 anteriores de la lengua. Además de esto, tiene fibras vegetativas, que son las que van a inervar las glándulas secretoras de la faringe, las glándulas submaxilares y las lagrimales, las glándulas lagrimales. Cuando esta zona de nuestro organismo se afecta, entonces estamos ante la presencia de una parálisis facial. Sí, la parálisis facial puede ser de dos tipos, según el nivel que esté la lesión, desde el recorrido del nervio, desde que el nervio se origina hasta que llega a la inervación de sus ramas periféricas o terminales. Entonces, en base a esto, la parálisis facial puede ser una parálisis facial central, que es cuando la lesión está en motoneuronas superiores a nivel cerebral y generalmente se cursa con síntomas sistémicos, es decir, además de la parálisis facial que se va a instaurar del lado contrario al hemisferio dañado, se va a instaurar también una hemiplegia del lado de la lesión. Esta parálisis no es la que vamos a tratar en el día de hoy. En el día de hoy vamos a tratar la otra, la parálisis facial periférica, que es cuando el daño está instaurado en el recorrido de la rama periférica del nervio. Y entonces se afecta solamente la hemicara, si es unilateral, o los dos lados de la cara, si es bilateral. La parálisis facial bilateral es poco frecuente, solamente padecen el 1 o el 2% de los que sufren parálisis facial. La más frecuente es la unilateral. Esta parálisis, cuando se instaura, afecta mucho la calidad de vida de las personas, pues no solamente se afecta el movimiento de la cara, sino que también se afecta el habla, la mastigación, se afecta además la parte psicológica del paciente, porque el paciente se siente muy deprimido, muy alterado, y entonces realmente repercute mucho sobre la calidad de vida del paciente. En este caso de la que vamos a hablar hoy, doctora, ¿cuáles son los principales signos y síntomas que presenta la persona?
Bueno, los signos y síntomas de la parálisis facial periférica dependen de en qué recorrido del nervio es que se afecta, es que está la lesión. Por eso no todos los pacientes van a tener los mismos signos y síntomas. Cada persona tal vez presente un síntoma o un signo Exacto, diferente. en dependencia de los tipos de las fibras que se afecten, porque ya dijimos que tiene 3 tipos de fibras que se van a integrar al nervio en diferentes momentos de su recorrido. Y en dependencia de ellos van a ser los signos y síntomas que presente. Pero bueno, de manera general yo los voy a mencionar todos, que no quiere decir que todos estén presentes en un mismo paciente. Están presentes algunos y otros no, y unos en mayor medida y otros en menor medida. Pero fundamentalmente se va a caracterizar la parálisis facial por una pérdida de la movilidad de los músculos faciales, de la hemicara, del lado afecto, es decir, del lado donde el nervio se afecta. Van a perder la movilidad y por tanto se van a borrar todos los surcos de la expresión facial. Las arrugas y los surcos de la expresión facial van a estar borrados o disminuidos. Va a haber una disminución del tono muscular. Va a haber un descenso de la comisura labial con una retracción hacia el lado sano. Por tanto, el paciente, los líquidos se le van a salir de la boca. Tampoco va a poder, los alimentos sólidos se le van a acumular entre la encía y el carrillo, es decir, la mejilla. El paciente no va a poder soplar, no va a poder silbar. Ya dijimos que se le afecta el habla. Además de esto, y se puede acompañar además de otro signo que es muy importante, se acompaña realmente de otro signo que es muy importante, que es el signo de Bell, que es lo que lo diferencia a la parálisis facial. Es uno de los tantos signos que pueden diferenciar a la parálisis facial central de la periférica. En la parálisis facial periférica se afecta la hemicara completa, incluyendo el músculo frontal y el músculo orbicular de los ojos. ¿El rostro completo? La mitad completa del rostro. Es decir, porque la unilateral es la más frecuente. Puede ser bilateral, pero es muy infrecuente. Pero que se afecta, en la parálisis facial periférica se afecta la frente, no así en la central. Y se afecta el orbicular de los ojos. Por eso el paciente, cuando intenta cerrar el ojo, tiene un cierre incompleto de los párpados y el globo ocular va hacia arriba, mostrando la esclera, que es lo que se conoce como signo de Bell. Por eso esta parálisis se conoce como parálisis de Bell. Es muy común que se le llame parálisis de Bell. Por supuesto, como tiene un cierre incompleto del ojo, entonces puede tener problemas oculares, puede tener visión borrosa, puede ocurrir úlceras en la córnea, ojo seco. Además de los síntomas que ya hemos mencionado. Sí, además, ojo seco, el parpadeo, pérdida del parpadeo. También el paciente puede tener pérdida del gusto en los 2/3 anteriores de la lengua, puede tener una hipersensibilidad a los cambios de temperatura, una hipersensibilidad a los ruidos cotidianos. Son muchísimos. Llamado, que es lo que se conoce muchísimo, que es lo que se conoce como hiperacusia. Dolor en la región retroauricular. Este dolor en la región retroauricular está asociado a mal pronóstico en la evolución de la enfermedad. ¿A qué se refiere, perdón, usted cuando dice mal pronóstico? Bueno, porque esta enfermedad puede tener una buena evolución, el paciente recuperarse totalmente o pueden quedar secuelas. Normalmente el 70% de los pacientes se recuperan muy bien, 100%, pero un 30% le quedan secuelas que pueden ser leves, moderadas o severas. Si el paciente, muchas veces, el paciente que no evoluciona bien, además de estos síntomas que hablamos, puede presentar espasmos musculares y sincinesias. Las sincinesias son movimientos involuntarios cuando usted trata de hacer un movimiento voluntario. Por ejemplo, si usted trata de alzar la ceja, entonces se mueve involuntariamente el labio. Y esas son las sincinesias que aparecen en los pacientes donde la enfermedad no tiene una buena evolución. Bueno, hemos hablado sobre el significado o los signos, los síntomas de esta enfermedad, pero ¿cuáles son las principales causas? Bueno, en cuanto a las causas, la parálisis facial es de dos tipos. Una parálisis facial primaria, que es de causa desconocida, pero se le dice que es una parálisis facial idiopática porque su causa no se conoce, y una parálisis facial secundaria a otras patologías. Fundamentalmente patologías infecciosas, como por ejemplo el herpes simplex, el herpes zóster óptico, que da lugar al síndrome de Reisner-Hunt, otras enfermedades infecciosas como son la mononucleosis, las parotiditis, el VIH en estadios iniciales, enfermedades del oído, es decir, enfermedades infecciosas del oído,
fundamentalmente del oído medio, la enfermedad de la borreliosis, que es la enfermedad por picadura de garrapata. También se produce también por enfermedades, por cuadros neurológicos, como consecuencia de estos cuadros neurológicos, como por ejemplo la radiculopatía de Guillain-Barré, la esclerosis múltiple también, por ejemplo. También se puede producir debido a enfermedades neoplásicas, como tumores de la parótida, tumores del oído. También se puede producir, por ejemplo, por traumas. Doctora, y aquellas personas que dicen que tiene que ver también con los cambios de temperatura, ¿es un mito o es real? También es real, sí. Es real. Los cambios bruscos de temperatura producen parálisis facial. Cuando usted entra, se da un baño muy caliente, por ejemplo, y entra a la habitación que tiene un aire acondicionado muy fuerte, ahí le puede ocurrir una parálisis facial. O viene del exterior, donde la temperatura ambiente es muy calurosa, y entra a un lugar que está muy climatizado, también le puede ocurrir una parálisis facial, que es lo que se conoce como parálisis facial a frigori. Ya, y usted mencionaba también un grupo de enfermedades, ¿verdad? De enfermedades y también se pueden producir en cirugías. ¿Cirugías? En cirugías, sí, por supuesto. Se pueden producir como consecuencia iatrogénica, es decir, como un daño que se produce durante las cirugías, por ejemplo, de la parótida, cirugías del oído, cirugías estéticas, cirugía de la articulación temporomandibular, que es la articulación que une la mandíbula con el cráneo. Aunque no todas las personas que tienen parálisis facial después de este tipo de cirugías son iatrogénicas, porque hay cirugías donde es inevitable que la secuela sea la parálisis facial, como por ejemplo cuando se opera un tumor maligno de parótida y no se puede conservar el nervio por el cáncer. Entonces hay que extirpar este nervio y te va a quedar una parálisis facial, claro, y no es iatrogénica, es inevitable y claro, es parte, y siempre se le dice al paciente, se le explica. En estos casos. Bueno, doctora, le agradezco por toda la información que ha brindado y muchísimo tiempo todavía para compartir. Sé que nuestro chat en Telegram está muy activo, muchas personas están escribiendo, enviando preguntas, porque es un tema que realmente, lo decía en los inicios, afecta a muchas personas o ha afectado a muchísimas personas en Cuba y en el mundo. Bueno, pues vamos a dar respuesta a esas preguntas al finalizar nuestra emisión, pero todavía hay más para compartir con ustedes desde esta emisión de jueves de la revista De Tarde en Casa. Continúe, recuerde que hasta las 7:30 tiene tiempo para comunicarse a través de nuestro canal telefónico y también por las plataformas digitales. Recuerde que hemos preparado muchísimas secciones para compartir con usted durante la etapa de verano. Julio y agosto serán meses con muchísimas sorpresas desde la revista De Tarde en Casa. Estamos ofreciendo algunos anuncios de esas secciones que estoy seguro usted estará recibiendo con muchísimo agrado. Y claro que seguimos este jueves conversando sobre un tema médico. Si usted se suma ahora a la sintonía del espacio, le cuento que estamos hablando sobre parálisis facial y lo hago con la máster, la doctora Ailén Chao Fraga, quien llega desde el Hospital Docente Manuel Fajardo de la capital para actualizarnos en cuanto a esta enfermedad. Doctora, en un primer momento hablábamos sobre los síntomas, sobre también los signos, en fin, un grupo de cuestiones importantes sobre esta enfermedad. Pero ¿cómo se diagnostica la misma? Bueno, el diagnóstico de la parálisis facial periférica, tanto el diagnóstico como el tratamiento, tiene que ser multidisciplinario. Entonces, en una primera instancia se hace un diagnóstico, es decir, cuando digo multidisciplinario me refiero a que intervienen maxilofaciales, otorrinos, neurólogos, oftalmólogos, clínicos. Entonces, en una primera instancia, el diagnóstico se hace clínico a través del interrogatorio y del examen físico, donde usted va a constatar y a corroborar todos los síntomas y signos que antes habíamos explicado. Además de eso, se hacen exámenes otoscópicos,
es decir, del oído, de audiometrías, también se hacen exámenes oftalmológicos, exámenes de la córnea, se miden, se exploran las lágrimas, la cantidad de saliva. Además de esto, se exploran, por supuesto, los músculos de la cara, todos los músculos de la cara, la sensibilidad del oído, se examinan bien en busca de cualquier infección ósea, vesículas que puede haber en la cara, que me faltó dentro de la sintomatología. También pudieran aparecer vesículas dentro del conducto auditivo externo, como manifestaciones de infecciones. Perdón, ¿qué significa esto exactamente? Las vesículas como pequeñas ampollitas dentro del conducto auditivo externo, que son indicativos de infecciones por virus del herpes simple o del herpes zóster. Además de esto, se hacen una serie de exámenes que más que corroborar el diagnóstico nos indican el daño del nervio que existe y a qué nivel podría estar la lesión, como son pruebas de electromiografías, pruebas de potenciales de suma, pruebas de conducción del nervio. Además, también hay que hacer exámenes para buscar las posibles causas de esta parálisis facial, porque la parálisis facial idiopática se establece su diagnóstico descartando que no exista ninguna otra causa. Entonces también hay que hacer análisis complementarios de sangre, del líquido cefalorraquídeo, se puede hacer también resonancias magnéticas, tomografías axiales computarizadas. Claro, porque mencionábamos también en los inicios que hay diferentes causas, entonces hay que buscar justamente cuál es la causa entonces que en esa persona está afectando o produciendo esta enfermedad. Por supuesto, y esos son todo una serie de complementarios que se realizan para buscar la causa de la enfermedad. Cuando no aparece ninguna causa, entonces usted puede afirmar que es una parálisis facial periférica idiopática, es decir, sin causa conocida, que realmente es la más frecuente. Doctora, ¿podemos decir que hay factores que nos hacen más vulnerables a padecer esta enfermedad? Sí, cómo no. Sí. Existen factores que nos hacen que se predispongan más a esta enfermedad. Por ejemplo, el factor hereditario, cuando hay trastornos en el desarrollo del conducto del canal del nervio facial o conducto de falopio, por ejemplo, estrecheces a este nivel, te hacen más propenso a poder padecer de esta parálisis. Pues en la fisiopatología de la parálisis está involucrada mucho el edema del nervio, que el nervio se edematiza y sobre todo a estos niveles del conducto de falopio. Además de eso están, por ejemplo, las exposiciones, como ya habíamos hablado, la exposición al frío, por ejemplo, la hipertensión arterial, el estrés. Muchos pacientes nos refieren en el interrogatorio que han tenido mucho estrés o un disgusto muy grande o una discusión muy fuerte o la muerte de un familiar e inmediatamente se le ha producido la parálisis. Casos de personas relacionados con el estrés. Como no relacionado, íntima relación con el estrés. También está el embarazo. El tercer trimestre de embarazo se ha visto la parálisis facial en íntima relación con la preeclampsia. Incluso hay autores que dicen que es un signo indicativo de que la paciente de la que embarazada pudiera sufrir una preeclampsia durante el parto. Puede ser una advertencia, ¿verdad? Por supuesto, efectivamente. La edad también es un signo, porque aunque es un factor predisponente, porque aunque es menos frecuente en pacientes mayores de 60 años, es decir, la incidencia es menor, pero hay una mayor prevalencia porque el paciente mayor de 60 años, la evolución es más lenta, es más tórpida, la recuperación es menor. También en los pacientes con inmunosupresión son más sensibles a padecer de parálisis facial, porque si tú tienes el sistema inmune deprimido, eres más propenso a infecciones víricas. Y las infecciones víricas están íntimamente relacionadas con la etiología de la parálisis facial. Doctora, ¿pudiéramos decir de que esta enfermedad es más frecuente en un sexo que en otro o no existen esas estadísticas? No hay un predominio significativo entre hombres y mujeres, aunque en determinadas décadas de la vida se afecta más un sexo que otro. Por ejemplo, se dice, se refiere que en la segunda década de vida se afectan más las mujeres, mientras que en la cuarta década de vida se afectan más los hombres. Pero en sentido general no hay una predilección por el sexo. ¿Se puede afectar a cualquiera? A cualquiera, tanto hombres como mujeres. ¿Y en el caso de los niños se presenta también la parálisis? Sí, la parálisis facial también se presenta en niños, porque hay parálisis faciales que son congénitas por malformaciones. Es decir, que nacen ya con ellos. Sí, ya. Que son por malformaciones, por ejemplo,
del nervio, malformaciones nerviosas o también por síndromes o trisomías, que son problemas en el desarrollo del feto, durante el desarrollo del feto, y entonces ya el niño nace con la parálisis facial. También puede sufrir una parálisis facial durante el parto por trauma en el uso de los forceps, también ha ocurrido. Y en niños mayores, fundamentalmente cuando ocurre en niños mayores de 6 años. Y ocurre fundamentalmente por infecciones ópticas, por infecciones del oído medio. Y también, por ejemplo, es muy frecuente la parálisis facial en infecciones, la borreliosis, que es lo que yo le decía, cuando había infección por la mordedura de una garrapata. Pues como parte de este cuadro en los niños es muy frecuente la parálisis facial. Le iba a preguntar, doctora, si era hereditario, pero usted me contaba que hay ciertas enfermedades también que pueden... Y quisiera saber si es curable. ¿Es curable esta enfermedad? Sí, por supuesto, esta enfermedad es curable. Realmente el mayor por ciento, el 70% de los pacientes se recuperan muy bien en la parálisis facial. Solamente un 30% le quedan secuelas que pueden ser de leves, moderadas o más graves. Y sí es curable. En cuanto a hereditario, bueno, las que hemos hablado hasta ahora no son hereditarias, porque las parálisis producidas, la idiopatía, que no se sabe la causa, no se ha visto que sea hereditaria, ni tampoco estas parálisis producidas por infecciones o por tumores o por traumatismo. Aunque por supuesto sí hay enfermedades que pueden llevarnos, ¿verdad? Y que sí son hereditarias. Pero sí hay parálisis reportadas en la literatura hereditarias. Muy pocas reportes, es decir, son muy raras, pero sí se ha visto en familias que en varias generaciones se ha heredado, ha presentado, no más de un individuo, la parálisis facial, que normalmente va acompañado de afectaciones de otros órganos, pero sí se ha presentado esta parálisis facial periférica en individuos, aunque es raro realmente la herencia en este caso. Doctora, ¿existe la oportunidad de prevenir este tipo de enfermedades? No quiero que me responda ahora, perdón. Quiero que lo deje ahí en pausa porque vamos ya en solo segundos a nuestro segmento de las noticias culturales. Quiero que se quede ahí con esa pregunta que acabo de hacerle para responder al público, porque estoy seguro que esa es una de las preguntas que se está haciendo ahora a todas aquellas personas que nos ven desde sus hogares. ¿Se puede prevenir, sí o no, esta enfermedad? De eso y demás estaré hablando con la doctora Ailén Chao Fraga, quien es especialista maxilofacial en cirugía maxilofacial del Hospital Docente Manuel Fajardo en la capital. Eso será en solo minutos porque ahora voy corriendo hasta el set de las noticias culturales. Allí me espera el joven cantante Jamie Lowe, quien ha llegado desde Pinar del Río. Mire que esta semana hemos recibido varios amigos de esa hermosa provincia. Llega para actualizarnos en cuanto a su carrera. Usted recuerde, hasta las 7:30 le acompañamos. No pierda la oportunidad, llámenos a través del canal telefónico y comuníquese a través de nuestro chat en Delera. Es que 100 años son historia. 100 años son huellas en el aire. Cultura. 100 años son recuerdos imborrables. Tradición. 100 años son Centenario de la radio en Cuba. 100 años son. Y claro que les reitero las buenas tardes. Seguimos en la revista de Tarde en Casa. Recuerde que es jueves de un tema médico, pero es momento ya para el segmento de las noticias culturales. Y hace solo segundos le contaba que estaría compartiendo con un amigo, un joven cantante que llega desde Pinar, Jamie Lowe. Bienvenido. Gracias por la invitación. Qué bueno tenerte con nosotros. Habíamos prometido pues recibirte en la revista, sobre todo para estrenar a nivel nacional. Qué lujo el de nuestra revista, tu más reciente videoclip, aunque ya escuché en redes sociales que estás preparando ya un segundo video para estrenar próximamente. Así es, sale este fin de semana el segundo sencillo del disco, que se llama Los Huesos de tu Boca. Jamie Lowe, este video que vamos a estrenar hoy en la revista de Tarde en Casa pertenece a tu primera producción discográfica, que aún no ha salido al mercado, pero que ya está en la fase de producción. Después de 5 años siendo parte o formando parte de la HS, esa organización tan importante para los jóvenes artistas, ya tienes en este 2022 la oportunidad de grabar tu primer disco. ¿Qué representa esto? Bueno, es una experiencia muy bonita, la verdad, sobre todo por el equipo que hemos formado. Y bueno, primer disco para todo músico, creo que es como tener un hijo, ¿no? Y hablando del videoclip Cubano Hacer, fue una experiencia muy bonita. De hecho, quería mandarle saludos a todo el equipo, a Tania, mi manager, que no sé por ella nada de esto estuviera sucediendo, a los muchachos de Goclip,
que son los realizadores audiovisuales, y bueno, a Chadis, director de R Studio, que es quien lleva todo el fonograma del disco y la fotografía también. Jay, los temas que están formando parte de este disco, digo que están formando porque sé que faltan todavía algunos temas para conformar esta primera producción discográfica. ¿Son todos de tu autoría? Sí, son todos de mi autoría. Tengo 3 colaboraciones dentro del disco. El disco tiene 8 temas. Uno está concebido con Pico Montano, otro con Pinche, que es un grupo de rap, y el último tema del disco, que es una balada que va a ser con Abel Geronés. Bueno, estos temas, por supuesto, estarán listos ya cuando el disco esté al mercado para ese público que los espera. Sé, y lo hemos hablado, que este video te ha traído muchísimas alegrías, porque no solo has tenido la oportunidad de llevarlo a otros espacios como Lucas, que aún no lo he estrenado en televisión, por eso decía que De Tarde en Casa tiene la primicia, aunque ya está, esa entrevista está grabada para salir al público, pero además sé que en la Feria Internacional del Turismo, aquí en la capital, las personas que llegaron desde Pinar, representando, por supuesto, tu provincia, pues traían ese video como himno, ¿no? Así es, fue una alegría y una satisfacción al mismo tiempo saber que ellos lo tomaron como representación a la provincia de Pinar del Río, precisamente por eso, por todas las imágenes que recoge de la cultura cubana, nuestro baile, nuestras tradiciones. Porque el video se grabó en Viñales, tengo entendido, en algunas partes de Pinar y en La Habana también. Y en La Habana también. Es un video que recoge, ya te decía, lo que es el tabaco, el ron, el baile, la música tradicional cubana, Viñales, San Juan se filmó también, se filmó Viñales, se filmó también aquí en La Habana. En fin. Bueno, un video que tiene tantas locaciones, me imagino que muchísimas personas estén implicadas en ese video. Sé que siempre hay personas a las que agradecerle por el trabajo. Así mismo es. Por eso le mandaba el saludo a todo el equipo, porque la verdad ha sido un excelente trabajo y además de todo el sacrificio que hemos hecho, hemos logrado hacer una bonita familia y bueno, gracias a Dios que todo está saliendo como esperábamos. Uno de los sueños de Jay Miló por estos días es presentar ese disco al Cubadisco del año 2023. Sí, es una producción independiente y estamos en vísperas a eso, a presentarlo al próximo Cubadisco. Además de eso, de terminar el disco, de presentarlo al Cubadisco, ¿con qué más sueña Jay Miló por estos días? Bueno, con que poder llegar al corazón de cada público cubano, de ese público cubano. Y ese público cubano, ese público que está viendo la revista de Tarde en Casa en este momento y que quiera buscar información sobre tu carrera, ¿cómo lo hace? ¿Existe información en plataformas digitales? Sí, están todas las plataformas digitales de streaming, o sea, de música, como Spotify, SoundCloud, YouTube Music. También está el YouTube, que es la parte principal donde están algunos sencillos de este disco grabado con videoclip de estudio. Y bueno, ya va a salir próximamente el segundo videoclip oficial y otros sencillos, o sea, video de otros sencillos que no están incluidos en este disco, pero que bueno, que pueden disfrutar de la música ahí. Bueno, pues vamos ya a estrenar el video aquí en De Tarde en Casa. Decía que es una exclusiva porque en Televisión Nacional es la primera vez que va a estar saliendo. Gracias, éxito para ti y para toda la gente que te acompaña. Vamos a estrenar entonces Jay Miló desde Pinar del Río, Cubano a Ser, aquí en De Tarde en Casa. Música de la buena música cubana de Pinar para todo el mundo. Y sigo conversando esta tarde de jueves con la máster Ailén Chao Fraga, quien, como le digo, desde el inicio llegó desde el Hospital Docente Manuel Fajardo de la capital para actualizarnos en cuanto a esta enfermedad, parálisis facial, que afecta y ha afectado a muchísimas personas en Cuba y en el mundo. Doctora, seguimos conversando. Antes de nuestro segmento de las noticias culturales, dejaba una pregunta en pausa, pero antes de que me responda esa pregunta, quiero conocer detalles sobre el tratamiento farmacológico y si la medicina natural tradicional también se puede usar en este tipo de enfermedad para combatir la parálisis facial. Bueno, como te había explicado antes, el tratamiento de la parálisis facial es multidisciplinario. Lo integran un equipo de especialidades como es la maxilofacial, los otorrinos, los oftalmólogos, los neurólogos, los psicólogos y muy importante los fisiatras y los logopedas. Psicólogos porque me imagino la persona que la padece está sometida también a estrés y además... está sometida a estrés sí, porque pudiera ser una parte de la causa, pero también sobre todo cuando usted se ve afectado con una hemicara paralizada con todos estos signos que habíamos explicado, por supuesto que usted se deprime, claro. Se deprime y entonces también a los pacientes se deprimen y se alteran también por esta afectación que se ven que los afecta tanto en su vida diaria, porque cuando uno se afecta la estética es una de las motivaciones principales del ser humano. Por lo general no pueden ir a trabajar, por ejemplo, hay muchas personas claro, por supuesto, y los afecta en el trabajo.
dependencia de a lo que usted se dedique, el que trabaja con público, por ejemplo, o el que Exacto. trabaja en la televisión, como ustedes los conductores. Es bien complicado, sin dudas. Bueno, yo le preguntaba así, que si la medicina natural tradicional se puede usar de algún modo. El tratamiento es un tratamiento complejo. Primeramente, está un poco, el tratamiento es discutido, porque bueno, una de las causas es la parálisis facial idiopática, no tiene una causa conocida. Están las que la parálisis secundaria. Las parálisis secundarias, cuando usted trata la causa, bueno, ya está tratando la parálisis. Al tratar la causa, esta parálisis debe desaparecer. En algunos casos, en dependencia de la causa, porque puede ser que sea, por ejemplo, si la causa es por una infección, una vez eliminada esta infección, esta parálisis puede desaparecer y el paciente recuperar la movilidad del rostro totalmente. Pero si la causa, por ejemplo, es, como habíamos puesto el ejemplo anterior, un tumor maligno de parótida, una vez que usted seccione el nervio, por supuesto que no va a recuperar esa movilidad de la cara. Entonces, eso es en cuanto a las parálisis faciales secundarias, el tratamiento tratando la causa. Ahora, la parálisis facial idiopática, que es la más frecuente, los autores sí todos coinciden en que en la etiopatogenia de esta enfermedad, en la fisiopatología de esta enfermedad, hay un edema del nervio facial. Entonces, por eso es frecuente la indicación de corticosteroides. El más común es la prednisona, que puede ser indicado en dosis única al día o en dosis fraccionada. Usted empieza con una dosis de prednisona, digamos 60 o 40 miligramos de prednisona por 3 o 4 días y después va disminuyendo la dosis a razón de 10 miligramos cada 2 o 3 días. También están además por la presunta intervención de una isquemia vascular en la zona del nervio, entonces también se le mandan vasodilatadores, como puede ser la histamina o el ácido nicotínico. Además de esto, también en los pacientes donde se demuestran las infecciones virales por herpes simple o por herpes zóster, se mandan antivirales como por ejemplo la aciclovir o el valciclovir. Aunque hay estudios que han dicho que aunque no se demuestre la infección viral, la asociación de prednisona con aciclovir se ve una mejoría más rápida en el paciente, una mejor recuperación, incluso en este paciente, y hay esquemas de tratamiento que aunque no se demuestre esta infección, se indica esa asociación de prednisona con aciclovir. ¿Sería este el más indicado, el tratamiento más indicado? Sí, sí, es el que normalmente se utiliza. Además de esto, bueno, hay que tomar medidas para proteger el ojo, porque no hay un cierre completo del ojo y entonces hay que usar gafas de sol por el día, por ejemplo, lágrimas artificiales. Además de eso, por la noche hay que usar algún ungüento oftálmico y ocluir el ojo cuando usted va a dormir. ¿Qué significa esto? Perdón. Cerrar el ojo con un parche. Porque como usted tiene el ojo abierto, se deseca el ojo y se produce daño corneal, se puede producir una úlcera de la córnea, por ejemplo. Claro. Se tiene que protegerse el ojo como parte del plan de tratamiento. Este plan de tratamiento es un plan de tratamiento digamos, en la etapa aguda de la enfermedad, donde cuando aparece en las primeras horas que aparece la parálisis, que es muy importante en el tratamiento de la parálisis tratarla lo antes posible, pues mientras más precoz es el tratamiento, mejor es la evolución y la recuperación del paciente del movimiento de la cara. Entonces también además en una segunda etapa de tratamiento se podría decir está la rehabilitación del paciente, donde se le indica la termoterapia tibia para aumentar el riego sanguíneo de la zona. Además se indican los masajes para recuperar el trofismo del músculo, es decir, la tonicidad muscular de la zona afectada. Son importantes los masajes, ¿verdad? Muy importantes de la zona afectada, y los masajes del lado sano para mantener una relajación de este lado sano. Eso es importante, no solo la parte afectada, también. También la parte sana. Okay. Además de esto, también es muy importante los ejercicios, la terapia muscular. Esta terapia muscular puede ser en un inicio indicada por un fisiatra, por un fisioterapeuta que va a hacer los ejercicios con usted, y posteriormente, ya una vez que usted haya tenido una cierta mejoría y ya sepa hacer esos ejercicios, usted lo puede hacer en la casa frente a un espejo, que es lo que se llama biofeedback, cuando usted hace los ejercicios frente al espejo y los corrige. Estos ejercicios de la cara pueden ser ejercicios pasivos y ejercicios activos. ¿Por qué se le denomina así, doctora? Porque los ejercicios pasivos son los ejercicios donde usted no puede hacer el movimiento voluntariamente, sino que usted
el fisioterapeuta o usted le hace el movimiento. El fisioterapeuta es quien le cierra el párpado, el movimiento de cerrarle el párpado, por ejemplo, o de elevarle la ceja. Eso es un movimiento pasivo. Eso tiene que también que otros ejercicios, como por ejemplo, ya cuando usted ha mejorado un poquito, ya los puede hacer activamente. Eso, el paciente comienza a hacer el ejercicio y el fisioterapeuta le ayuda en el final del ejercicio hasta que usted pueda hacerlo espontáneamente solo. Puede hacer todos los ejercicios que sean de fruncir el entrecejo, arrugar la nariz, elevar la ceja, inflar aire, es decir, inflar globos, soplar, inflar todo esto globos. poco a poco, ¿verdad? Por supuesto, paulatinamente indicado por el especialista. También se pueden hacer ejercicios activos con oponiendo con fuerza, con resistencia. Es cuando usted hace un movimiento y opone resistencia a ese movimiento. Por ejemplo, cuando usted frunce los labios en la acción, por ejemplo, de tirar un beso y se coloca los índices en la comisura labial y opone a este movimiento, hace resistencia a este movimiento para aumentar la tonicidad muscular y lo ayude a una más rápida recuperación. Es muy importante la fisioterapia en este tipo de tratamiento de la parálisis facial. En cuanto a los tratamientos de medicina natural tradicional, ayuda mucho la acupuntura, por ejemplo. Se ha visto una muy buena recuperación en el paciente que se le aplica acupuntura. Además de eso también está la moxibustión. La moxibustión se aplica fundamentalmente cuando la parálisis facial es a frigori, por ejemplo. También existen, usted puede tomar cocimientos, por ejemplo, de pasiflora, de tilo, que lo va a ayudar a relajar al paciente, por supuesto. Porque hablábamos justamente de la tensión que supone para una persona aceites de plantas, como por ejemplo aceite de coco, sí. aceite de lavanda. Cuando usted va a dar los masajes, puede acompañarlo con estos aceites naturales. Y en eso fundamentalmente los tratamientos con medicina natural y tradicional. Existen otros tratamientos para la parálisis facial cuando esta no tiene una buena evolución, como por ejemplo cuando te quedan sincinencias, espasmos musculares, parecia que es cuando aún queda un grado de pérdida de la movilidad de los músculos faciales, o te queda simplemente la secuela completa, es decir, nunca tienes recuperación total de ese movimiento. Esto pueden ser, por ejemplo, toxina botulínica. Para las incidencias se ha usado la toxina botulínica, inyecciones de toxina botulínica o inyecciones de ácido hialurónico para rellenar toda esta parte que se pierde el tono muscular, por tanto el músculo se atrofia. Claro. También existen tratamientos quirúrgicos. Tratamientos quirúrgicos cuando la causa, por ejemplo, es de sección del nervio, claro. Bueno, la sutura del nervio o las transposiciones del nervio. Injertos nerviosos de otros nervios, ponerlos en la cara, o anastomosar la parte del mismo nervio facial del otro lado que no está afectado, anastomosarlos, unirlo al nervio del lado afectado o unirlo con otro nervio de la cara que por su cercanía sirve para ello, como por ejemplo el nervio hipoglóso. También existen injertos neuromusculares, injertos de músculo. Estas técnicas quirúrgicas que son para tratar las secuelas de estas parálisis faciales no son, por supuesto, 100% efectivas. Pero bueno, están ahí y está la posibilidad entonces de hacerla. Doctora, me dice nuestra coordinadora de que justamente la pregunta si se puede evitar esta enfermedad es una de las que más han hecho nuestros amigos a través de los canales telefónicos y también por el chat. Entonces le propongo que hagamos un alto en nuestra conversación, ir hasta nuestro segundo set, allá donde voy a estar compartiendo con el doctor Leonardo, y regresar entonces con esa pregunta y otras que han hecho nuestro público televidente a través de los canales telefónicos. ¿Le parece? Muy bien. Vamos entonces hasta nuestro siguiente set para compartir con el doctor Leonardo Pérez, quien está hoy con nosotros en la revista de Tarde en Casa. Sí, ya le decía de que el doctor Leonardo López estaba esperando justamente para compartir con nosotros. Es el vicepresidente de la Sociedad Cubana de Cardiología en nuestro país y sé que viene a compartir con nosotros, doctor, sobre un taller nacional y un simposio internacional relacionado con la cardiología intervencionista. Bienvenido, buenas tardes. Gracias por llegar. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer tenerlo con nosotros en la revista, sobre todo cuando se trata de informaciones como esta que viene a compartir hoy con nosotros. Sí, efectivamente, vamos a desarrollar próximamente
el 17 Taller Nacional y 29 Simposio Internacional de Cardiología Intervencionista en el Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular aquí en La Habana. Para ello tenemos invitado a 100 delegados que vienen de los distintos cardiocentros del país y profesores extranjeros de España y de México que nos van a acompañar. Vamos a sesionar en salón plenario con conferencias magistrales, va a haber mesas redondas, algunos temas en cartel. Vamos a hacer 2 concursos, uno para residentes, uno para especialistas, y es una reunión que tiene un carácter nacional e internacional, donde vamos a trazar las directrices de trabajo para la cardiología y la salud cardiovascular de nuestra población, muy importante. Vamos a recordar la fecha, doctor, donde va a estar sucediendo. Va a ser el próximo 27 y 28 del mes en curso en el Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. La próxima semana ya. La próxima semana ya estamos reunidos. Taller nacional y simposio internacional. Simposio sobre internacional. Cardiología intensivista, ¿verdad? Intervencionista. Bueno, pues ahí está la información. La conoce usted desde la revista de Tarde en Casa. ¿Algo más que quiera compartir con nuestro público? Bueno, que es importante la salud cardiovascular, ya que es la primera causa de muerte a nivel internacional y en nuestro país. Importante entonces que se toquen estos temas desde el Taller Nacional y el Simposio Internacional. Gracias nuevamente por llegar hasta la revista. Gracias Como por la siempre invitación. le digo, las puertas de nuestro espacio abiertas para compartir este tipo de información. Muchas gracias. Ya casi que estamos en la despedida, pero aún resta tiempo para compartir con ustedes las preguntas que han llegado a través de nuestro chat y por nuestro canal telefónico en De Tarde en Casa. Y sí, ya estoy listo, como decía, hace solo 2 segundos para dar respuesta a las preguntas que hemos estado recibiendo a través del canal telefónico y por nuestro chat en Telegram, muy activo esta tarde de jueves. Siempre que hay un tema médico de interés como este, son muchas las personas, doctoras, que se comunican con nosotros. Yo dejaba una pregunta que incluso era parte de nuestro diálogo, pero que se ha repetido muchísimo a través del chat y también de nuestro canal telefónico. Es, ¿existe la posibilidad de evitar de algún modo padecer esta enfermedad? Bueno, yo recomendaría estilos de vida sanos, una práctica de ejercicio y una alimentación sana. Pues esto nos ayudaría a evitar, por ejemplo, crisis hipertensivas, la diabetes mellitus. Pues el 10 al 15% de los pacientes con parálisis facial son diabéticos. Además de esto, por ejemplo, también el estrés, disminuir el estrés como una de las causas que provoca la parálisis, que puede provocar parálisis facial, y también no exponerse a cambios bruscos de temperatura, por ejemplo. Pues estos cambios bruscos de temperatura también pudieran producir parálisis facial. Todos estos géneros de vida saludables nos ayudarían también a tener un sistema inmune más fuerte. Cuando usted tiene un sistema inmune más fuerte, pues usted también está evitando la parálisis facial. ¿Hay menos posibilidades de padecer esta enfermedad? Por supuesto, porque claro, hay menos posibilidades de padecer infecciones oportunistas víricas, que son parte de la génesis de la parálisis facial. Entonces, eso es lo que recomendaría, un género de vida, un estilo de vida saludable. Eso es muy importante, no solo para esta enfermedad, sino para evitar otras. Tengo algunas preguntas, como decía, que han llegado a través de nuestro chat. Amalia Mestril, de La Habana Vieja, dice, ¿comer y luego bañarse puede provocar una parálisis facial? Es un mito, creo que existe, ¿verdad? Sí, no específicamente el hecho de comer y bañarse. Lo que sí, si usted, lo que explicaba, los cambios de temperatura, si usted entra a un agua muy fría, muy helada, está por ejemplo en el mar y hace mucho calor y de repente entra el agua helada, sí podría, hace un baño, una ducha fría, sí podría provocarse una parálisis facial. Claro, Alexis Mujica también se comunicaba nos escribe de Santa Marta. Dice, ¿hay señales que nos indiquen que puede ocurrir una parálisis y en qué tiempo? No, la parálisis facial tiene una instauración súbita. Se instaura súbitamente. ¿Es de momento? Es de momento, es de momento. Incluso los pacientes que se acuestan sin ningún tipo de problema y cuando amanece, amanece con la parálisis facial. Creo que eso es algo preocupante en ese sentido, ¿verdad? Es Sí, algo que no nos alerta, por decirlo de algún modo, ¿verdad? Es súbita, de instauración súbita. Claro, Alexis Donald de Nuevitas también se comunicaba desde la provincia de Camagüey. Dice, ¿una persona que haya superado una parálisis puede volver a recaer en la misma? Sí, existe la parálisis facial recurrente.
No es frecuente, es de un 10 a un 12% de los casos, pero bueno, sí existe recurrencia en la parálisis facial. Sí, hay otras preguntas. Bueno, creo que de algún modo hemos estado respondiendo estas interrogantes, pero no quiero dejar de hacerlas porque nuestro público siempre se comunica. Mirta Corpas de Las Tunas dice, ¿un cambio brusco de temperatura puede provocar la parálisis facial? Creo que usted la respondía hace algún momento. Sí, claro que sí. Elena Concepción de Holguín también se comunicaba, dice, ¿qué edad es más propensa para la aparición de una parálisis facial? No hay edades propensas, no hay edades propensas. Se ha visto que no es tan frecuente en niños, ni más de los 60 años tampoco es tan frecuente, pero entre ese rango de edades no hay una edad propensa a padecer parálisis facial. Cualquier edad está en riesgo de padecer parálisis Todos facial. Estamos aunque riesgo. Es más frecuente entre la tercera y la cuarta década de vida. Pero en cualquier edad puede sufrirse parálisis facial. Julio Javier de Matanzas también se comunicaba a través de la vía telefónica. Dice, ¿puede un niño padecer de una parálisis facial? Lo respondíamos también, sí. Es decir, los niños también pueden verse afectados. Usted decía que incluso algunos al nacer ya, ¿no? ¿Verdad? Bueno, hay más preguntas. Alejandro Ponce de Centro Aguana dice, ¿puede la bebida provocar una parálisis facial por la ingesta de esta? No, no específicamente la bebida. El estilo de vida El estilo de vida, sí, claro. exactamente, y que puede asociarse también la ingestión de bebidas alcohólicas a un aumento de la tensión arterial, por ejemplo. Y entonces en ese caso, bueno, pudiera, pero realmente no directamente, porque usted ingiera bebida puede tener una parálisis facial. Claro. Hay más preguntas. Ivette Rubio, aquí en La Habana Vieja, también se comunicaba con a través de nuestro teléfono, con el espacio, con el equipo de realización. Dice, ¿puede ser hereditaria la parálisis facial? Habíamos hablado de que existen parálisis facial hereditaria, que son casos raros, pero sí existen parálisis facial. Claro, y personas que padecen enfermedades como la hipertensión, que también, ¿verdad? Bueno, de cierto modo también puede ser hereditaria, creo. ¿También pudieran estar propensos a esto? De independencia de la causa, existe, mire, por ejemplo, causas genéticas en la parálisis facial, por ejemplo, pero realmente las causas que con más frecuencia provoca parálisis facial no son hereditarias. Claro. Aunque, como dije, en la literatura he reportado algunos casos de parálisis facial hereditarias. Bueno, doctora, se me quedan muchísimas preguntas. Mire usted cuántos papeles acá tengo con anotaciones que ha hecho nuestro director y coordinador, pero será en otro momento porque ya se nos acaba casi el tiempo. También el chat ha estado lleno de mensajes que no he podido, lamentablemente no he podido responder porque usted no ha tenido la oportunidad de hacerlo, pero bueno, en otro momento tal vez estaremos compartiendo una vez más desde la revista de Tarde en Casa para tratar temas como este de interés para todo el público televidente. Gracias por llegar. Un placer siempre compartir con usted y bueno, espero que se haya sentido a gusto en nuestra revista. Sí, como no, muchas gracias a usted y al colectivo del programa. Bueno, pues muchas gracias a usted televidente. Les recuerdo que mañana viernes tenemos una cita pactada desde la señal del canal educativo justo a las 6:30. Estará conmigo, estoy seguro, mi colega Raquel Mayedo para compartir con todos ustedes. Recuerde, mañana nos encontramos acá en esta revista que para serle útil lo tiene todo o casi todo. Muy buenas noches.